El fantasma de la depresión es un tema que nos lleva mucho a entender la profundidad al cual nosotros tenemos que estar también atentos y poder entender cómo el enemigo ha querido dañar a las personas, ha querido tenerlas sumisas en un problema emocional por alguna circunstancia, por una herida o algún trauma. Este es un fantasma que es silencioso, a veces no lo ven, a veces no se hace tan efectivo en las personas, otros se les nota mucho en su forma de actuar, pero este es un fantasma que puede tocar a cualquier persona, ricos, pobres, niños, adultos, aún a líderes y aún a pastores, que aún en la depresión no pudieron encontrar solución y se quitaron la vida. Vamos a estar hablando todo ese tema relacionado al fantasma de la depresión. Qué importante nosotros entender que el mundo espiritual siempre se rige por leyes y por derechos legales. Cuando hablamos del fantasma de la depresión, es una entidad que entra para tomar el control del ser, en que ocasiona mucho daño. Por eso es que es importante conocer. Como ministro, como escribo ahí, me ha tocado ministrar muchos casos también de gente con estrés, ansiedad y depresión, y eso preocupa mucho porque gran parte de los casos que me ha tocado hablar son gente de la iglesia. Ni siquiera gente de afuera, aunque afuera también hay gente con depresión, pero los más casos que me ha tocado ministrar son gente de dentro de una congregación en que están en ataques depresivos. 2018 hago el primer libro sobre el fantasma, así le puse el fantasma a la depresión y lo he mantenido este libro. Según las experiencias que las personas han sufrido y los ataques que ha hecho el enemigo, la idea es poder ayudar. La idea es que tú busques también una ayuda, una solución, no quedarse. O si hay una persona que está en este problema de depresivo, no se queden solos, porque eso es lo peor. El fantasma de la depresión llega a cualquier persona y lo ideal es que estos espíritus entran para matar, porque entran los primeros espíritus inmundos, luego llaman a los demonios y esos llegan a matar. Por eso es que si hay alguien que está padeciendo estos trastornos depresivos, es importante pedir ayuda. El fantasma de la depresión es algo que empieza a entrar en una persona. Primeramente entran los espíritus inmundos. Los espíritus inmundos entran en una persona para contaminar el ser tripartito, para dañar, para herir. La depresión no es una enfermedad, sino son espíritus de demonios que van primeramente, que entran espíritus inmundos y luego entran los demonios. Ellos no miden edad. No miden si tenemos dinero o no tenemos dinero. Ataca a cualquier persona. Veamos algunos síntomas de la depresión para irlos conociendo. El aislarse. Una persona que se aísla de los demás, no se socializa, es porque se sienten abrumados. Cuando le habla a otra persona, piensa que es mejor estar solo. Se sienten con tanto odio por sí mismo y por eso no interactúan con los demás. Pueden estar encerrados en su casa por semanas, días, meses, mucho tiempo en que no socializan con las personas. 2. Son desorganizados. La depresión lo hace vivir siempre exhaustos. Tener que limpiar su cuarto se vuelve un esfuerzo tan grande y empiezan a acumular cosas, como la mujer empieza a acumular platos sucios, ropa, no hace aseo, siempre está todo por el suelo, está todo desordenado y se acostumbra a eso. Y las personas cuando están en ese estado no pueden ejercer una función de ayuda, porque todo lo que es esta área de la depresión, las personas quedan como exhaustos, como que quieren tomar algo, quieren hacer las cosas, pero se sienten tan abrumados en que no sienten la fuerza de poder hacerlo, porque es como son ataques que van en la emoción, y ahí vamos a ver también los espíritus que entran. No pueden las personas
ser libres. La otra cosa también, que se despreocupan de sus genes. La depresión le roba energía. La depresión hace que las personas no se bañen, no puedan cepillarse, no puedan arreglarse. Es tan difícil para ellos poder tener estas áreas que al final los vuelven una pereza. Y es tan agotador para ellos tomar iniciativa, porque ya la autoestima está por el suelo. No sienten ganas de vivir. No le importa vivir en calle, no le importa vivir en la basura, comen de la basura, porque ya el espíritu inmundo entra en ese cuerpo y empieza a degradarlo en su mente, en sus emociones. No le interesa si alguien habla mal de ellos, no le interesa si alguien los golpea. No aman la vida. Y si no se aman ellos, menos van a amar la vida. Entonces, todo eso son parte de la depresión. También a las personas les cuesta dormir. Hay problemas de dormir, los horarios. Personas que se mantienen despiertos, duermen muy poco, con pensamientos que no lo dejan dormir. Y ahí viene también la ansiedad. Lo mantienen despierto a veces toda la noche. Y otras personas duermen de una forma tan excesiva en que aún durmiendo se sienten cansados. Porque son espíritus que empiezan a atacar tanto en la mente, en las emociones, los químicos del cerebro, y hacen una alteración en las personas. También las personas, cuando están en síntomas depresivos, dramatizan cualquier situación. Se sienten con pensamientos negativos, todo lo ven mal, todo lo critican, todo se justifican. Son pensamientos pesimistas. Cada vez que le pasa algo, todo lo ven malo. Usan esa evidencia para poder decir cuán mala es la vida, cuán injusta la vida. ¿Por qué siempre me toca a mí? ¿Por qué siempre pasa esta situación? Y estas personas dramatizan todo con tal de ellos sentirse en lo que están en un mal. Todo lo van a dramatizar porque la vida la está golpeando, según ellos. Solamente a ellos son las únicas personas que están en esos estados. También hay terribles hábitos alimenticios. A veces comerán mucho, otras personas comen tanto que se producen por el estrés, la ansiedad. Y cuando las personas están con estos síntomas, ya empiezan con una ansiedad de llenar ese vacío. La ansiedad es poder llenar los vacíos que están dentro de las personas. Una persona que está en depresión se coloca triste y empieza a buscar, al comienzo empieza a buscar algo para llenarlo. Eso es al comienzo, porque después ya no lo va a buscar. Pero empieza a buscar en cosas malas, en la comida, en estrés, empieza a buscar en ansiedades de comer, ansiedad de beber, ansiedades de algún vicio. Empieza a buscar esos vacíos, cómo poder llenarlo, pero en cosas negativas. Eso es al comienzo. Pero después, con el tiempo, todo lo que sucede, ya cambian las personas, el modo de pensar, el modo de accionar. Hay falta de motivación, poca motivación. La depresión roba la energía, le roba la pasión, la motivación, los pasatiempos lindos que antes hacían, los hobbies que antes disfrutaba, ya ahora nada lo motiva. Y pueden estar todo el día acostados sin tener ninguna actividad o sin no realizar nada en el cerebro porque no tienen ninguna motivación. También evaden los problemas. Siempre la persona que está con depresión quiere evadir los problemas, no enfrenta una situación, no les gusta el problema porque es abrumador, es cansador, lo evitan. Solo el pensar en que tienen que lidiar con esto ya es cansador. Solo el pensar que tienen que hablar el problema cara a cara o enfrentar la situación les es difícil. Por eso que ignoran los problemas y a veces lo hacen recurriendo a fármacos, a vicios, a droga, con tal de no enfrentar una situación porque evaden los problemas. También la depresión hace que se sientan culpables. Se sienten culpables, hasta el odio por sí mismo. Se menosprecian y lo que lleva a ese problema al final es una autoestima baja. No pueden avanzar, no pueden crecer porque hay problemas, se sienten culpables, creen que todo le apuntan con el dedo, que todo les sale mal, en que ellos son los únicos que no sé por qué están en la tierra y todo lo ven en una persecución o en una culpabilidad. Las personas con depresión constantemente viven con miedo.
siempre miedo a temer y temen a cosas horribles que les pueda pasar. Siempre piensan pensamientos negativos, en que todo les va a salir mal y viven constantemente con un miedo hasta de salir hacia la calle. O por alguna experiencia quizás negativa, entonces entran en tal depresión y que después les cuesta avanzar porque creen que todo lo que están viviendo no van a poder salir de ese estado. Algo que ayuda mucho a una persona en la depresión, también estas las cosas buenas, es poder ejercitarse. El tomar también medicamentos a veces no ayuda mucho, pero el tomar vitaminas, eso también le favorece mucho al organismo. El hacer ejercicio ayuda a la memoria, el estado anímico. La depresión es un problema también de carácter arcaico, que significa que es muy antiguo. Job 4:13 dice, cuando está expresando sus ataques, él está luchando con una emoción. Entre pensamientos inquietantes de visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, entonces un espíritu pasó cerca de mi rostro y el pelo de mi miren qué interesante, de mi cuerpo llegó a erizarse. El pelo de mi piel llegó a erizarse. Fue tanto el tormento que vivió Job en este estado, en que empieza con esos pensamientos inquietantes, y esto es lo que hemos hablado anteriormente, el sueño más profundo que es de las 3 de la madrugada. Pero hay personas cuando están en estos ataques, en estos síntomas depresivos, comienzan con caos porque no pueden dormir, no pueden descansar, tratan de dormir pero no pueden, y al final se duermen ya cuando están cansado el cuerpo. El fantasma de la depresión. Ahora analicemos qué es la depresión. Se sabe que es un problema global, pero es antiguo. Lo sufren creyente y no creyente. El diagnóstico es el mismo. Sufren por estados anímicos, y según los especialistas es porque hay un desbalanceo químico en el cerebro. Pero tienen razones muy diferentes en todas estas áreas. ¿Por qué? Porque antes también le decían la depresión que era considerado como una enfermedad netamente psicológica. Pero estudio reciente habla que la depresión se origina en una alteración de las sustancias químicas. El cerebro, como la serotonina, norepinefrina, la dopamina, lo que da placer, todos los químicos del cerebro, serotonina, dopamina, endorfina, todo esto, noradrenalina, hacen que las personas, cuando bajan estos químicos del cerebro, viene la alteración. Y ahí la depresión empieza a llamar a espíritus, que las personas empiezan ya a perder el tiempo, el espacio, y no quieren avanzar. Esto también puede ser genético, psicosocial, de un ambiente, de un trauma, de un evento que puede venir. Esto también es considerado algo genético. Por eso cuando una persona está en un síntoma de depresión, los médicos le preguntan, ¿hay alguien más que ha tenido estos síntomas? Porque ellos también saben de genética, saben de ADN. Ellos saben que esta depresión puede ir de generación tras generación. Y esto es una gran realidad porque son espíritus. Depresión del latín es deprimiere, que significa hundimiento, abatimiento. Mantengan esa palabra, abatimiento. La depresión es un abatimiento, se deprimen las personas y le roban la vitalidad. Del griego también es la palabra tapeinos, que significa uno que no se levanta de la tierra. Una condición de un bajo grado de ánimo, reducida a una baja condición. Sin ánimo, sin deseo, no quieren hacer nada, ya nada les alegra, no quieren levantarse, la sonrisa se le ha quitado porque el enemigo le ha robado el gozo. Estado de una depresión. Las personas cuando tienen estado de depresión siempre van a vivir en tristeza, en una aflicción, en angustias, en abatimiento, en desánimo, en desaliento, en una depresión, en una amargura, y al final lo llevan a la muerte. Siempre es importante también entender que la depresión, cuando ya está en su nivel máximo, ahí entran los demonios, antes de entrar los espíritus inmundos.
Los espíritus inmundos no son los mismos que los demonios, lo hemos enseñado mucho tiempo en Guerra Espiritual, según Efesios 6:12. Las huestes son demonios y espíritus inmundos. En una depresión entran primeramente los espíritus inmundos. Empiezan a bajar los químicos del cerebro. ¿Cuáles son los químicos? Dopamina, endorfina, serotonina, noradrenalina. Bajan principalmente los químicos del placer, que es la dopamina. Todos estos químicos que dan la felicidad también. Bajan los niveles y las personas ya empiezan a desanimarse, con tristeza, aflicción, angustia. Ahí trabajan los espíritus inmundos. Ahora, es importante también entender que cuando una persona tiene depresión, inmediatamente no se quita la vida. Eso jamás ha sucedido. ¿Cómo entonces es el trabajo de ellos? Entran primero los espíritus inmundos, empiezan a quitar el placer, empiezan a quitar el gozo, empiezan a quitar lo que antes les gustaba, bajan el ánimo, bajan los niveles de dopamina, bajan los estrés de los químicos del cerebro y las personas ya después ya no quieren saber nada, no quieren salir, se empiezan a encerrar en su cuarto, no quieren que lo visiten amigos, ya no quieren salir. Antes les gustaba a los hombres ir a ver fútbol, les gustaba salir, o la mujer salir a comprar, o ir a comerse un helado, o ir a un parque. Ya los niveles de dopamina, como han bajado bastante, ya después no lo quieren hacer. Ahí trabajan hasta ese momento los espíritus inmundos. Bajan los niveles. Y después, cuando ya la persona está tan contaminada por espíritus inmundos, ya se encierra en su cuarto, no quiere salir, pasan semanas, pasan mucho tiempo, no se preocupan de su higiene, no se preocupan de nada, hay un desorden y todo lo que le he mostrado anteriormente, hasta que al final abre la puerta a los demonios. Y la persona ya empieza a decir, nadie me quiere, nadie me ama, mejor me quito la vida. Ahí entran los demonios. Esa es la diferencia de espíritus inmundos y los demonios. El salmista en un estado crítico expresaba, recuerde cuando le decía la palabra del latín que era abatimiento. El salmista también lo expresa en el Salmo 42, verso 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque he de alabarte otra vez por la salvación de su presencia. El salmista estaba viviendo un momento de abatimiento. Era un síntoma de una depresión. La palabra depresión, recuerde que es caer y no levantarse. Depresión es deprimire, que significa abatimiento. De ahí viene la palabra ¿por qué te abates? Entonces el salmista le hablaba a su alma. Él le decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Abates del hebreo la palabra sathat, que significa hundir, deprimir, abatir, derribar, echar, encorvar, humillar e inclinar. Mire qué interesante estos términos. Recuerde que ¿por qué te abates? Esa misma palabra, ¿por qué te abate? Es la palabra del hebreo sarhat, que significa deprimir. ¿Y qué deprimir? Depresión. Y mire los otros términos que dicen encorvar, inclinar. Hay personas que cuando han estado en una tristeza muy profunda en su alma, se inclinan, se encorvan. Y esto pasa por lo general cuando hay la muerte de un ser querido. A lo mejor usted ha visto un caso o lo ha vivido cuando ha muerto alguien, un hijo, un esposo, alguien que usted ha amado. En las personas se fija que la tienen que tomar de a dos porque no se puede en el cuerpo. Y siempre el cuerpo como que se inclina, se encorva, se inclina. ¿Por qué? Porque está abatido el alma. Y tienen que ayudarle, ni siquiera se pueden, las piernas ni siquiera pueden caminar, tienen que ayudarle. ¿Por qué? Porque está abatido por la angustia, está abatido por el dolor. La versión Bad dice, ¿por qué voy a inquietarme? Versión Torres Amat, ¿por qué estás triste, oh alma mía? Versión Ausejo, mi alma se derrama en mi interior. Versión VMN, ¿por qué te afliges, alma mía? Y la versión Dios habla hoy, ¿por qué voy a desanimarme? Entonces el salmista, en esa expresión, ¿por qué te abates?, está expresando el dolor del alma, la aflicción que está lidiando en ese momento. En una depresión afecta los químicos del cerebro.
principalmente la dopamina, lo que estaba hablando anteriormente, que la dopamina él nos da el equilibrio cuando están los niveles, porque la dopamina es un estado que son químicos del cerebro. No pueden estar muy elevados ni muy bajos, tienen que estar equilibrados. Cuando están equilibrados, la dopamina es lo que causa el placer, el buen sentir, el deseo, la excitación, la alegría, el gozo. Pero al alterarse la función de la dopamina, se pierde el interés y las actividades cotidianas que antes usted hacía. Las comidas, lo justo, el sentirse bien, el comprar, el salud, todo eso cuando está bien, uno lo hace. Pero cuando se empieza a perder eso es porque la dopamina empieza a bajar los niveles y ya nada lo disfruta. Hay gente que antes le gustaba adorar, ya hoy el enemigo le ha robado el gozo. Le ha robado las ganas de orar. Antes oraban fervientemente, ahora ya les cuesta. Y no hablo de una enfermedad, hablo de que tienen la posición de poder hacerlo y ya no lo llama la atención. Antes cantaban con gozo, ahora ya no. Antes llegaban temprano a la iglesia, ahora ya no. Ahora llegan a la mitad de reunión, otros llegan al amén, otros no llegan. Porque ahí hay un químico que fue alterado. La dopamina le ha bajado los niveles. Y cuando bajan los niveles de dopamina, por eso es que siempre tenemos que nosotros colocar la atención en lo que antes hacíamos y ya no lo estamos haciendo porque algo está sucediendo en ese químico del cerebro. Y vuelvo al punto, no estoy hablando de una persona que está enferma porque no puede hacerlo, eso se entiende. Pero una persona, aunque la enfermedad a veces también lleva a las depresiones, ese es otro tema también, porque hay enfermedades que las personas, es tanto la depresión, piensan que no van a salir de ese estado y se deprimen. Por eso es que usted busque el gozo. Cuesta, pero busque el gozo. Es como hay un coro muy antiguo que dice: en el gozo del Señor yo me fortalezco. En el gozo del Señor yo me fortalezco. Busquemos el gozo del Señor. Cante adoración, cante alabanza. Por eso siempre le digo al comienzo: disfrute la alabanza. Levante su voz, levante sus manos, dánsela al Señor. Pero a veces la gente solo adora en la iglesia. Avanzo. Ahora los niveles de serotonina, que también es un químico que ayuda, cuando bajan estos son los niveles que están tan bajos y la gente llega a suicidarse. Porque empiezan a bajar todos estos químicos. Las personas tienen un desequilibrio en la producción de serotonina. Él pierde el deseo sexual, el apetito por las comidas, retienen el problema de alteraciones del sueño, ya casi no duermen y luchan con eso, aunque siempre están cansados, pueden dormir, pero pasan igual cansados, porque son los niveles de los químicos del cerebro. Por eso es que es importante en que nosotros cuidemos este templo. Este es el templo del Dios viviente. ¿Y qué recomiendo yo? Según también también, aparte de lo que he estudiado, de lo que es cerebro, poder tener cosas que nos ayuden en el cuerpo. Si sientes que estás desanimado, busca algo para que puedas tú tener de vitalidad. Hay muchas cosas que nosotros podamos tener, preocuparnos de las vitaminas. Cómprate vitaminas, del calcio, el magnesio, el zinc. Hay un montón de vitaminas que puede tener, la moringa, la vitamina A, la vitamina C. Hay muchas cosas el cual usted puede tener que son suplementos que cualquiera lo puede tener para que le ayuden, el hierro, el calcio. Compre eso, que cualquier persona lo puede comprar y para que pueda el cuerpo empezar a tener más actividad. Un focus, aleluya. A veces por eso que andamos tan desenfocados, porque no nos alimentamos bien y tampoco viene el desánimo. Entonces hay cosas que podemos nosotros comprar como medicamentos en cualquier lugar, incluso por Amazon. Usted puede encargar vitaminas. Compre, porque eso ayuda mucho, porque los niveles de dopamina necesitan estar en equilibrio. Otro que desequilibra también es la norepinefrina, que cuando las personas tienen poca energía, se sienten tristes, siempre andan cansados, siempre andan con ansiedades, y los médicos le dan la receta de antidepresivo. Ahí también sí hay un problema, porque las personas, cuando los médicos le dan antidepresivos, que bien son psicotrópicos, el problema es que se hace adicto a estos fármacos. Y ya también estos fármacos hacen un efecto secundario. O sea, pueden mejorar en una parte, pero hacen daño en otro.
Entonces, esto es lo que en el mundo las personas le van a dar, estos efectos psicotrópicos, pero al final las personas se hacen dependientes a un fármaco, se hacen adictos a un fármaco, y los antidepresivos no son muy recomendables. Tipos de depresión. Hay una depresión del ADN, que es la depresión cuando las personas ya tienen una alteración. Es por el ADN. La depresión también, que es un desorden de las emociones. Por eso es que las emociones tenemos que llevarlas sujetas a la obediencia de Cristo. Por abuso también de medicamentos. Ahí entra lo que estaba hablando anteriormente. La gente toma medicamentos y a veces son medicamentos tan fuertes en que eso les baja el estado anímico por la sustancia. Otros también por abuso excesivo del alcohol, de las drogas ilegales o legales. Cuando digo drogas legales son las que le da el médico, porque al final son drogas. Y por espíritus generacionales. Casi gran mayoría de las personas que están en una depresión, que esto es a través del mundo entero, son porque han tenido una situación de una desilusión. La depresión jamás va a venir y va a entrar porque quiere. La depresión entra porque hay algo. Cuando una persona tiene depresión, trate de hablar con esa persona y llegar a la raíz de eso. Porque no es lo mismo. Hay gente que dice, te reprendo depresión, huye depresión, sale de depresión, pero no van al enfoque, a la raíz. La depresión tiene su raíz. Por eso que van a aprender todos estos temas para que pueda usted hacerle una sanidad y una liberación. Las personas entran en estado depresivo por algo. Jamás alguien va a querer estar deprimido. Es porque algo lo deprimió. Estados anímicos, una herida, falta de amor, una desilusión, un problema matrimonial, un divorcio, una muerte de alguien, y lo hizo caer en un estado depresivo. Aún ministros han caído en depresión. Profetas han caído en depresión. Hay pastores también que han caído en depresión. Hubo un pastor que se quitó la vida tomando un revólver y se quita la vida. ¿Por qué? Porque cayó en un estado depresivo. Harry Wilson, un lunes en la tarde, un pastor de una mega iglesia, Riverside, fundador de un grupo de defensa de la salud mental, publicó algo inquietante en una declaración en su Twitter. Cuando este pastor escribió, la gente no le tomó el peso a lo que él escribió en su Twitter. Por eso hay que tener cuidado también en esto, analizar cuando las personas están en estos síntomas, porque siempre van a querer buscar una ayuda y a veces lo hacen escribiendo algo entre su inconsciencia, pero están pidiendo ayuda. Harry Wilson dice amar a Jesús. Esto es lo que publicó en su Twitter. Amar a Jesús no es siempre cura los pensamientos suicidas. Mire qué interesante la frase que él escribe. Amar a Jesús no siempre cura los pensamientos suicidas. Harry Wilson, pastor de una gigante iglesia, escribió esto en su Twitter. Que amar a Jesús no era siempre la cura de pensamientos suicidas. Eso quiere decir que él durante un buen tiempo ya tenía estos pensamientos inquietantes de suicidarse. Y era un pastor, era un ministro. Pero no se le tomó atención y al final, esa noche Wilson, a la edad de 30 años, se suicida. ¿Por qué? Porque estos pensamientos lo llevan a reacciones, el cual las personas caen en un estado depresivo. El fallecimiento de Wilson el lunes siguió a la muerte de Andrew Chorklin, también de 30 años de edad, pastor principalmente de la iglesia chino, Island Wills Church, quien murió por suicidio en agosto pasado. Mire qué interesante, cómo pastores líderes se quitan la vida. Por eso que nadie puede decir que yo estoy libre de esto, jamás me va a pasar. Nadie puede decir algo así porque no sabemos si llega un espíritu muy fuerte, el cual le puede hacer decaer, bajarle los estados anímicos. Y esto no quiere decir también, por eso que es importante, en que si hay personas, ministros, o ustedes o alguien que va a escuchar esta enseñanza, está en un estado depresivo, hable, busque un líder, busque una ayuda, no se quede solo, porque la depresión viene solamente a matar, a destruir. Según la Biblia, los teólogos dicen que uno de los profetas también más deprimido
es Elías. Y lo vemos también en sus conductas. Era un hombre que tenía un problema emocional de niñez. Y mire, le voy a hacer un análisis psicológico de Elías. Escuche bien. Elías, recuerde que él estaba con una depresión. Él vivió con un estado deprimente, el cual él, en los textos siguientes, Primera de Reyes 19:3, dice que tuvo miedo, temor. 2. Pensamiento suicida, Primera de Reyes 19:4, pidió morirse. 3. Primera de Reyes 19:4, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Mantengan ahí esa palabra. Este es un texto muy clave. Aquí les voy a mostrar la parte psicológica del el profeta Elías. Elías dice lo siguiente: yo no soy mejor que mis padres. Ahí habló su alma. Porque Elías tenía un problema emocional de su niñez. No se menciona si fue de niño o de joven, el cual él tuvo una lucha con su padre. Quizás su padre a lo mejor lo menospreciaba, quizás no lo valoraba, en que tuvo un problema emocional que él decía: yo no soy mejor que mis padres, yo no soy mejor que mis padres. Hice un problema de menosprecio. Por eso que Satanás, que el Señor lo reprenda, vio esa área de un pasado. Mire cómo ataca el enemigo. Entonces, por eso es que es importante que usted se sane de un pasado, porque el enemigo jamás le va a atacar en el presente, le va a ir al pasado. Y si encuentra un derecho legal, si encuentra un síntoma en su familia, de niño, de juventud, algo que usted no ha superado, eso está activo al mundo espiritual y el enemigo lo puede usar eso en su contra. 4. Fatiga excesiva. Primera de Reyes 19:5. Se acostó debajo de un enebro y se durmió hasta el mediodía. Una fatiga excesiva. 5. Sentimientos de rechazo. Primera de Reyes 19:10. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Y la amenaza de una mujer, Jezabel. Y mire qué interesante que el Señor, en ese sentimiento de rechazo, él dice: he quedado yo solo. Han matado a todos los profetas y he quedado solo. Y viene la voz de Jehová y le dice: no, porque hay 7,000 que no han doblado rodillas a Baal. Interesantemente que después él sigue hablando y después él vuelve a decir: he quedado yo solo. Parece que la primera vez no escuchó a Dios. Mire lo que causa un problema emocional. Y 2 veces el Señor le dice: no estás solo. Hay 7,000 rodillas que no han doblado su rodilla a Baal. Hay 7,000. Hay 7,000 que no han doblado su rodilla a Baal. Pero se lo dijo el Señor 2 veces. La primera parece que no lo entendió. Y la segunda tampoco. ¿Por qué? Porque estaba viviendo una crisis emocional. Brasil. Una joven pastora luchadora cae en depresión. Mónica Chávez, de 38 años. Desempeñaba un papel importante en su iglesia. Era presbítera de la iglesia Chur en San José de Río Preto, en Sao Paulo. Fue encontrada muerta en una cuerda alrededor de su cuello, dentro del baño de su casa. Mónica era una persona muy activa, introvertida, dinámica, talentosa, amaba enseñar la palabra de Dios. Mire las condiciones hermosas que tenía. Y vivía siempre ayudando a la gente. Pero la muerte le ha sorprendido a toda la iglesia y gran parte de las personas que estaban alrededor de Mónica, porque la encuentran en su baño con una soga atada al cuello. Ya vimos anteriormente que un pastor se había quitado la vida con un revólver. Ahora vemos a una pastora también que se quita la vida. ¿Cómo es posible entonces que personas se quiten la vida conociendo de Dios? Y ahí vuelvo a lo que decía anteriormente: nadie está libre de esto. Nadie está libre que pueda tener un síntoma de depresivos por un problema, por alguna angustia. Por eso que hay que tener cuidado con las tristezas, con las amarguras, con las soledades. No se deje estar siempre solo. Busque siempre, rodee de gente buena, rodee de gente que le ayude, rodee de gente que le va a motivar, que le va a impulsar. Rodéese de esa linda gente y no se despegue de ello, porque el momento en que usted se descuide y quede solo, sola, hay del solo que cuando cayere, como dice Eclesiastés, ¿quién lo va a ayudar? ¿Quién lo va a levantar? Y mire qué interesante que ya vimos el caso de un pastor que se suicidó. Tenía una iglesia, tenía una congregación. Mónica Chávez tenía una iglesia, tenía una congregación. La pregunta es: ¿nadie pudo discernir esto?
¿Cómo es posible que nadie de toda la congregación de iglesias pentecostales donde se mueve el Espíritu Santo, nadie pudo discernir que estos pastores estaban con depresiones? ¿Dónde está el discernimiento de espíritu? ¿Dónde estaban los amigos de allí? ¿Dónde estaban el esposo, la esposa de estas personas? Es como inquietante todo esto porque nos hace reflexionar, y a la vez también por eso que nosotros necesitamos personas que nos ayuden, que nos motiven. Hay ciclos también en la depresión. Los hombres y mujeres pasan ciertos ciclos de desánimo. Todos pasamos ciclos de desánimo, pero no puede pasar a mayores. Entre las mujeres entre 26 y 29 años hay eventos negativos y les produce depresión. También por la premenopausia y también por la menopausia, que se activa principalmente en la mujer. Entonces hay síntomas que nosotros siempre tenemos que tener cuidado. Pueden venir ideas demoníacas, hasta suicidas. Cuando una mujer da a luz también puede venir una depresión. Les voy a mostrar bastantes datos sobre esto y nos va a ayudar mucho a entender que nadie está libre de esto. Ya vimos 2 ministros, 2 pastores que se quitaron la vida. Entre los hombres, por lo general, es de 34 a 38 años en eventos negativos, pero por lo general siempre las depresiones son más en las mujeres. ¿Por qué se dan más en las mujeres y en más, casi las gran mujeres son más portadoras que la depresión? ¿Por qué? Por el 2/3 de emoción, que no es lo mismo que el hombre. El hombre es 1/3 de emoción, es más analítico, olvida las cosas y sigue adelante. En cambio la mujer, como retiene mucho, hace muchas cosas, tiene 2/3 de emoción, la emoción es más fuerte en ella. La depresión se produce cuando hay una separación, cuando hay problemas económicos, cuando hay crisis con los hijos, cuando hay vicios, cuando se está angustiado, triste, cansado todo el día, todo el tiempo y no quieren salir de su cuarto. La autoestima, se sienten inútiles, piensan en los errores del pasado. La depresión se produce porque hay problemas de concentración, de memoria, también afecta y olvida las cosas importantes que no se pueden las personas enfocar. Hay problemas al dormir, patrones del sueño, insomnio y duermen mal. Ahora tu peso también cambia. Subes varios kilos o bajas también varios kilos por áreas emocionales que se vuelven inestables. Nada te atrae. Otros buscan el placer en la comida, en la televisión. Personas ya no tienen interés en nada, están siempre aburridos. Ni aún su vida sexual también disminuye. También hay experiencia en cambios de humor. Están siempre de mal humor. Nada les cambia, nada pueden sonreír. Siempre están en un charco de lágrimas. Son síntomas de una depresión. Sufren de ataques de pánico, siempre andan con miedo. Hay dolores musculares, principalmente en la espalda, dolor de cabeza, por un estado mental. La depresión afecta en la mente, en algo mental, físicamente, emocional y también espiritual. Estas 4 cosas tienen que estar equilibradas. Proverbios 13:12 dice, versión LBLA, la esperanza que se demora enferma el corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. El primer síntoma de depresión en un creyente es perder la esperanza. Las personas que se quitaron la vida anteriormente perdieron la esperanza, líderes. Proverbios 13:12, la esperanza que se dilata aflige el alma, pero el árbol de vida es buen deseo que se cumple. Testimonios reales. Otro pastor se defraudó de una congregación y se fue herido. Nadie lo ministró. Y le entregó y le entró una depresión, el cual después se quita la vida. Un pastor engañó a su esposa y ella no le perdonó. El problema es que le hicieron un juicio a este pastor, que tendrían que haberle hecho una disciplina, pero no exponerlo como la manera que lo hicieron ellos. Él aceptó la disciplina y él reconoció que había cometido este error y dijo que iba a aceptar la disciplina. Pero el pastor lo empezaron a aislar, lo empezaron a avergonzar, lo expusieron delante de toda la congregación, lo avergonzaron delante de su familia, sus hijos, sus amigos. Salió por las redes sociales. Al final este pastor, que aceptaba esa disciplina, pero fueron tan drásticos, tan sádicos en ese juicio que parecía un juicio diabólico. Este pastor empieza a refugiarse
aislarse y empieza a refugiarse en el alcohol, porque se sintió tan derrotado por la situación en que nadie lo quiso ayudar, no vieron ministros que lo ayudaran. Y la Escritura dice: vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Nadie lo quiso restaurar, todos le apuntaron con el dedo y le empezaron a piedrar. Se sumergió en el alcohol. Y la carga de conciencia de lo que había sucedido no lo dejó tranquilo hasta que entró en una severa depresión. Y un día toma la peor decisión de tomar una pistola y se quita la vida. Tenemos también casos como el actor Robin Williams, 2014, una demencia y una depresión. Y siempre usted se fija que este actor siempre lo veíamos en las películas, siempre alegre, era una persona que ayudaba a las personas y siempre andaba sonriente. Nadie se imaginó que él tenía un problema de depresión y una demencia y una depresión, porque siempre lo veíamos sonreír, porque también hay depresiones silenciosas. Hay depresiones que las personas pueden sonreír, pueden hacer muchas actividades, pero están por dentro sufriendo en una depresión. Robert Williams, 2014, por una depresión se quita la vida. Rutilo Torres. Usted dirá, ¿quién es Rutilo Torres? ¿Se recuerda usted cuando antes daban en la televisión Art Attack? 2008, por una depresión su hija fallece y su esposa lo abandona. Y él entra en una profunda depresión. Era un joven que yo veía en la televisión, en los juegos, en Arcatá, como tenía un diseño impresionante y un carisma muy impresionante. Lamentablemente, Rutilo Torres, Arcatac 2008, entra en ese estado de depresión y al final se quita la vida. El cantante Kurt Cobain, no sé cómo se pronunciará ahí, pero Kurt Cobain, en 1994, grupo Nirvana, en su última composición de la canción, dice: me odio y deseo morir. Al final toma una pistola y se pega un tiro en la cabeza. La depresión no mira nada, ni a nadie, ni clase social. Marilyn Monroe en 1962 se suicidó, aunque hubieron muchas especulaciones de asesinato y todo, pero también hay un problema también por fármaco y cosas también que eran irregulares en su estado. Christian Landon 2016 se lanza de un 5º piso en la Ciudad de México debido a una depresión antes de cumplir los 21 años. Un joven con toda una vida por poder aprender y seguir adelante, en la depresión se quita la vida. Amy Winehouse 2011, alcohol, drogas, y ya había intentado muchas veces suicidarse. Y lamentablemente lo hace el 2011 debido al alcohol, las drogas. Entró en un estado depresivo tan fuerte en que estos espíritus le quitaron la vida. Jim Morrison de Door, 1971, las drogas, el alcohol, la depresión y su trastorno bipolar lo lleva a un síntoma de depresión, el cual también se quita la vida. Y artistas también que han tenido depresión, como Jim Carrey, el actor de La Máscara, Owen Wilson, Angelina Jolie, Demi Lovato, Russell Brand, Halle Berry. Ahí estamos también con los que se han suicidado: Robert Williams, Kurt Cobain, Jonathan Brandi, Michelle Winchester, Ernest Hemingway, Vincent Van Gogh, Minde McClady, Pedro Almejari. Lo estoy diciendo rápido porque así parece que lo hago mejor, porque se lo leo despacio. Aleluya, ya me quedé pegado. Sanger Waltenstein, ¿ves? Cuando uno lo lee muy lento, no estaba bien. Lan Curtis. Todo esto con depresivo. Marilyn Monroe, Robert Henke, Emilio Zangari, Lucy Goldon, Charles Boyer, Luis Ocaya, Janis Joplin, Ruslana Kunova, Silvia Plath. Todos se han suicidado. Y por la depresión, Virginia Woolf, Lee Thompson Jones, Anthony Bourdain, ABC, Chester Bennington. Las depresiones consumen. Chris Cornell, Caroline Black, Mark Chalin. Todo esto, después usted lo va a leer para ir avanzando en el tema,
Pero en el libro, después cuando termine la clase, le voy a regalar este libro para que usted lo tenga. Ahí están las fechas, por qué se suicidaron, por qué se quitaron la vida. Y quiero avanzar un poco más. Aquí también en los Estados Unidos, una de las ciudades donde hay mayor depresión es la ciudad de Utah. Hay muchos registros de altas tasas de suicidios y los neurocientíficos intentan explicar por qué hay una mayor demanda de muertes en el estado de Utah. El científico Perry Kessler, dominado en su investigación, él dice claramente que el estado de Utah es un estado que es considerado como el más feliz de todo, pero registra la mayor tasa de suicidio y el mayor consumo de antidepresivos. ¿Por qué sucede esto? Porque los residentes de Utah y los los expertos que han estado siguiendo estos casos, y es consistente como a menudo ahí se da el uso de armas. Hay baja densidad de la población, una influencia también, hay mucho mormonismo, el mormón, el que más lidera ahí en ese lugar. Y sin embargo, Ray cree que el haber identificado la causa, dice que es posiblemente él explica el ánimo depresivo por la gente de Utah. Y él explica por la altitud, la altura, porque cuando las personas están en altura, porque Utah es un lugar que está en altura, cuando están en altura, los químicos del cerebro, serotonina y dopamina, empiezan a bajar las sustancias producto de la misma altitud. Y por eso que la gente empieza a buscar antidepresivos que controlan los niveles de esta sustancia para mantenerse en estados tranquilos. Utah se encuentra en una región muy montañosa del país conocida comúnmente como los Rockies. Para los que analizan los niveles altos de suicidio de esta región, es una zona conocida también como el cinturón del suicidio. Miren el nombre que le tienen dado, porque es una de las zonas de Estados Unidos donde hay mayor cantidad de suicidio. El primer estudio 2011, Rexwat analizó las tasas de suicidio de aquel estado, donde en gran parte, como hablaba anteriormente, había mucha posesión de armas, la densidad de la población, también la pobreza, la calidad del seguro sanitario, la disponibilidad de atención psiquiátrica. Hay muchos factores que llevan a estos síntomas de suicidas. La serotonina y aumentar el de la dopamina, caen los niveles y al final las personas terminan quitándose la vida. Ahí tenemos la serotonina, la dopamina, y estos son los que causan el mayor problema en este lugar de Utah por los cambios de niveles de estos neurotransmisores. Por eso es que es importante, le decía anteriormente, usted consuma algo de vitaminas. No lo deje todo al Señor. A veces nosotros somos tan espirituales, decimos, no, si el Señor me va a sanar, yo voy a esperar en Él. Usted también haga algo. Coma bien, haga ejercicio, medite, respire, bote, oxigena el cerebro, ayuda mucho, o duerma al lado izquierdo. Le he enseñado muchas cosas en lo que he aprendido durante estos años en neurología, neurociencia, y haga eso porque le va a ayudar. Vitamínese también. Las vitaminas no son caras. Usted compre las vitaminas que le mencioné anteriormente, el calcio, el hierro, olfato, vitamina A, neuriva, hay moringa, hay calcio, hay un montón de vitaminas que le pueden ayudar. Un focus, aleluya. Eso le va a ayudar mucho. Ya termino con esto, quiero seguir poniendo esto para que después usted va a ver el libro de todo lo que es esta enseñanza para ir avanzando. También la depresión viene por posparto. Esto por lo general pasa en las mujeres. También por casos de todo caos de divorcio. También llevan las depresiones. Las depresiones posparto también, que la madre empieza a rechazar el bebé. Después de dar a luz ya no le toma atención, disminuye y empieza en estados anímicos y hasta de suicidio. También la depresión posguerra, van a la guerra, el ver tanta muerte, tanta sangre de amigos, de compañeros, y después cuando ellos llegan nuevamente de esa guerra,
quedan muchos traumados, otros quedan en estados psicológicos muy severos, en depresiones. También en la menstruación viven en depresiones, esto lo sabe más las mujeres, la serotonina, los químicos del cerebro bajan y la mujer ya siempre entra en estos estados deprimentes, angustiantes, no les pueden hablar, todo le cae mal, porque están en un proceso de la sangre, de lo que es la menstruación, y eso causa también mucho problema emocional. La depresión también viene las personas cuando se sienten, ejemplo, por sobrepeso. Se sienten ellas que no son amadas, no son queridas, y entran también las personas por el sobrepeso, se sienten deprimidas. No permita que el enemigo le hable a su mente, no permite que el enemigo le hable, le diga cosas. Usted tiene que valorarse, tiene que amarse como es. Hay enfermedades también que las personas les causan las depresiones por la artritis, los cánceres, enfermedades terminales, problemas del corazón, depresiones, problemas cardíacos, cataratas, miopas, diabetes, y las personas entran en tales depresiones por las situaciones que están viviendo de alguna enfermedad. También las depresiones causan por los vicios, y las personas quieren quitarse la vida porque buscan llenar ese vacío, lo buscan en el alcohol, en la droga, en los vicios, pero nada los sacia. Al final se quitan la vida porque no llenan esos vacíos. La pérdida de un ser querido también. Hay personas que no superan una depresión porque murió un familiar, un hijo, un esposo, alguien que amaba, no lo pueden superar, un padre, una madre, un hermano, y hay personas que no pueden superar esos estados y se vuelven estados depresivos por la pérdida de alguien. La depresión también puede ser reactiva por trastorno, depresión postparto, depresiones por ansiedades, depresivo, la depresión enmascarada en que muchas veces no se nota, pero son cambios de conducta, por los trastornos afectivos también, por la depresión psicótica, trastornos también disfóricos o premenstrual, depresión mayor, por los sentimientos, la tristeza, la pérdida de la ilusión, el cansancio, la ira. Todo esto son parte de mucho tema, por eso que he querido avanzar, pero usted ya creo que entiende bastante el tema, y usted cuando tenga el libro lo va a ver también. Lo importante es que esta enseñanza le va a ayudar mucho, y a la vez también, si usted conoce a alguien que está en estos estados, lea este libro, por favor. Y aparte que se lo estoy regalando, usted aproveche esta bendición, porque muchas veces se entregan temas pero no se regala nada. Y a veces no valoramos eso. Me ha tocado estar en clase, déjeme ministrarme, me deja ministrar, aleluya. Me ha tocado estar enseñando a veces en otros grupos, porque siempre estoy me invitan a predicar, a enseñar en otros grupos, a hacer ministraciones, a hablar de estos temas. Y le digo a la gente muy emocionada en todo lo que están recibiendo, le digo, bueno, en este tema también hay un libro que he escrito, y si usted quiere el libro lo puede pedir. Y la gente no pide. Y a veces temas muy profundos. Y la gente hace muchas preguntas en el chat, pero cuando le digo tengo todo esto en un libro, los que lo quieren tener se lo regalo, y no piden libro. O otro, como se le da tanto el libro, ¿le importa? No le importa. Sí, esos son también estados emocionales alterados. Porque a veces cuando las personas no tienen, ejemplo, gloria a Dios, porque nosotros podemos tener los libros, podemos las bases, hay bases psicológicas, hay bases del cerebro, neurología, neurociencia, hay física cuántica, hay un montón de temas que todo basado también en la escritura, y a veces la gente no valora eso. Y eso porque se acostumbran tanto, como siempre se le están dando, se acostumbran, un libro más lo voy a tener ahí, ni siquiera muchos leen los libros. Así pasa eso. ¿Por qué? Porque como se le están regalando siempre, están en los chats, y no es reclamo, no. Es para que usted valore y lea los libros y los comparta con otras personas. Compártalo con alguien, compártalo con su líder, con su pastor, con un hermano. Compártalo más este tema que es de depresiones. Comparta esta enseñanza, no se quede como egoísta. Ya me ministré. Aleluya. Voy a terminar. También hay problemas de la depresión que son por actos sanguíneos. Un padre, un hermano sufrió depresión
y eso también hace ser por eventos traumáticos, por un abuso físico, un abuso sexual. Eso produce también depresiones. El fumar también mucho produce depresiones. ¿Por qué? Por la nicotina. La nicotina altera los químicos del cerebro y eso no es muy bueno, ni siquiera respirar. Los pánicos producen también depresiones. El odio a sí mismo. Hay personas que no se aman por la herida, por el dolor, por el trauma. Usted tiene que amarse, ámese a sí mismo. Si usted se ama, va a poder amar a los demás. Y mire lo que dice el Salmo 55, verso 2. Está atento y respóndeme. El salmista nuevamente: clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo. Mire, escucha la voz del enemigo. El enemigo le empieza a hablar en la mente. Por la opresión del impío, por sobre mí echaron iniquidades y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha descubierto. Está batida el alma de David. Y estamos hablando del salmista. Nadie está libre de estas áreas. La ayuda a una depresión. Necesitamos que Cristo esté ahí para que pueda quitar y pueda sanar las heridas y la raíz de todos estos males que son gran parte por problemas emocionales. ¿Qué hay que hacer? El Salmo 32, verso 3. Ya con esto estoy terminando, que es importante entender esto. Dice el Salmo 32, verso 3: mientras yo callé, se envejecieron mis huesos. Los espíritus se alojan en los huesos. El hablar te libera. El que no hables, eso te hace estar en síntomas depresivos. Por eso que es bueno hablar, es bueno ministrar, buscar consejería. En la multitud de consejos hay sabiduría. La versión Bach dice: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo. Versión Torres Amat: por haber yo callado, se consumieron mis huesos. VMN: mientras yo no confesaba, mi cuerpo se agotaba. K2: cuando me mantuve callado, mis huesos se consumieron por causa de mi gemir. Hay que hablar. Hay que hablar. Por más dolorosa que sea la situación, por más caótica, por más triste, hay que hablar. Hay personas que le cuesta hablar y otros dicen: no, que el tiempo va a sanar esto. El tiempo no sana nada. Usted va a vivir años, va a seguir con el mismo síntoma, con la misma situación, con la misma depresión, porque está en un espíritu y necesita una ayuda. Todos necesitamos una administración, una consejería o algo para poder quitar estas áreas que muchas veces nos llevan a estar sumidos en estas áreas, el cual muchas veces por heridas la gente no encuentra una solución. Es importante mantenerse nunca solo, buscar a alguien que te ayude, alguien que te apoye espiritualmente, emocionalmente, que te anime. Rodéate de esa gente. La depresión no va a medir que tengas tú un lindo don. La depresión no va a medir en que tú tengas un lindo talento, en que seas la gran profeta o el gran ministro que eche fuera demonios. La depresión no va a mirar nada de eso. El fantasma de la depresión va a venir a cualquier persona, más con los que están buscando el Señor, porque el enemigo le va a tratar de colocarle un área emocional para que se sientan caídos, que no valen nada, que nadie los valora, se sienten con su autoestima muy baja porque lo han desilusionado. El enemigo es astuto y sagaz, el fantasma de la depresión.